Dios te bendiga y Dios te guarde. En esta noche queremos compartir un tema muy interesante con cada uno de ustedes que estarán viendo este video. En esta noche se encuentra aquí su hermano Juan Alejandro Richardson, servidor de Jesucristo, y nuestra hermana Angie Richardson. Dios bendiga, aquí estamos detrás de cámara y el tema de hoy va a estar muy interesante. Yo sé que sí, mucha gente está deseando saber de ese tema porque todo el mundo necesita entender de dónde viene. Todo el mundo necesita muchas veces entender cómo surge su alma. Y no les quiero adelantar todo ahora mismo, pero vamos a ver cómo se va desarrollando poquito a poco. Nuestro hermano Juan Alejandro. Amén. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el origen del alma. El origen del alma. Wow. El origen del alma. Y en esta noche lo vamos a estar viendo a la luz de la palabra del Señor. Ya que es muy importante nosotros conocer nuestros orígenes, o de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y conocer cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Amén, porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero es muy importante usted conocer su origen, pero también conocer su propósito. Porque de nada sirve usted existir sin entender o saber para qué Dios lo llamó, para qué usted existe. Amén. Y nosotros existimos para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y sabemos que en el mundo también hay muchas teorías que pueden hacer al ser humano perderse de cuál es la realidad. Y aún dentro de la iglesia hay muchas personas que tienen muchas teorías que creen en cosas que no son lo correcto, en ideologías que no son correctas. Así que vamos a hablar acerca de eso. Sí, y hay muchas personas que aún utilizan la palabra del Señor y no entienden en realidad a profundidad lo que la Biblia enseña, sino que a veces se dejan llevar por algunos versículos bíblicos, es decir, dándole una mala interpretación, obviamente. Mire, la Biblia no tiene contradicciones, pero hay personas que han tomado la Biblia para formular contradicciones y formar teorías que, ¿qué le digo? La palabra del Señor es algo bien profundo y para poderlo entender tenemos que tener una relación con Dios y que Él, a través de su Espíritu Santo, nos dé la revelación de la palabra. No es un asunto de que yo voy a leer la palabra del Señor y voy a dar interpretación. A esto, teológicamente, se le conoce como la exégesis, cuando usted le quiere atribuir significación a la palabra que realmente no lo es. O sea, que no necesariamente una persona que sepa el contenido de la Biblia exactamente lo está interpretando como debe de ser. No, mire, los fariseos eran bien conocedores de la palabra del Señor, pero ¿qué acontecía con ellos? Ellos no vivían conforme al nivel de lo que la palabra de Dios demandaba, sino que se habían desviado y le habían dado más importancia a las tradiciones y a sus propias interpretaciones de la palabra que lo que Dios requería o demandaba de ellos. Entonces, para eso necesitamos tener una relación profunda con el Señor y pedir su revelación. Sin más preámbulo, vamos a entrar en el tema de esta noche, el origen del alma humana. Y para ello quiero hacerlo a través de 3 teorías que son utilizadas comúnmente en predicaciones, que son utilizadas comúnmente en las iglesias. Y vamos a encontrar cuál es la más cercana a lo que es el concepto bíblico del origen del alma. Y para ello, quiero que comencemos con la primera. La primera es el preexistencialismo. Como dice la misma palabra, preexistencialismo, hay un prefijo que es pre, que significa antes, y existencialismo viene de existencia, que significa existir desde antes. Y en esta teoría lo que establece es que el ser humano, o el alma del ser humano, existía previamente a su existencia aquí en la tierra. Y que Dios ha tomado de esa alma que existía allá en el cielo o en la eternidad o en cualquier lugar que las personas que defienden esta teoría establecen, y Dios le introduce en el momento de la concepción de un ser humano. Pero quiero decirte que la palabra del Señor enseña que el único ser
que es preexistente fue Jesús o es Jesús. Si no vamos a la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesús tenía una existencia antes de encarnarse, antes de hacerse humano. Jesús ya existía. Y Dios, en el proceso de la encarnación, lo introdujo en el vientre de María, y de ahí viene Jesús. Vemos algunas otras citas bíblicas que nos enseñan de la preexistencia de Jesús, como el capítulo 8, versículo 58 del libro de San Juan, donde Jesús dice que antes de que Abraham fuera, yo soy, dando a entender que él existía mucho antes de Abraham. Y si hacemos un análisis histórico, Abraham existió 1850 años antes de que Cristo naciera. ¿Y cómo es que Jesús era antes de Abraham? Jesús lo que está diciendo: yo soy un ser preexistente, yo soy un ser eterno que me encarné. Y por eso Abraham se gozó de ver mi día. Y los fariseos dijeron: pero ¿cómo es que este hombre dice que es antes de Abraham? Y él ni siquiera 50 años tiene. Lo que pasa es que no estaban entendiendo el nivel de la profundidad de lo que Jesús estaba diciendo. Según la palabra del Señor, y vemos allí claramente, el único preexistente es Jesús. Aquel que era igual a Dios, que no escatimó esto, sino que fue obediente hasta la muerte en la cruz, dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Entonces, en conclusión, nosotros a través de la palabra del Señor nos damos cuenta que ningún ser humano o ninguna alma humana ha sido preexistente, sino que todo tuvo un inicio desde el día que Dios creó a Adán. También, en segundo lugar, tenemos la teoría del creacionismo. Esta teoría establece de que cuando una mujer concibe, Dios crea de forma inmediata esta alma y la introduce dentro de ese proceso en el cual estos dos gametos empiezan a formar lo que es una molécula, y esta molécula va tomando forma hasta formar el embrión, y del embrión el feto, y hasta que el niño nace. Esta es la teoría del creacionismo. Pero esta teoría del creacionismo se apega más a lo que fue el proceso de la existencia de Adán. Que Dios creó del polvo de la tierra un muñeco, y luego dice la palabra del Señor que después que Dios creó este muñeco del polvo de la tierra, Dios sopló aliento de vida. Y ahí vemos que Dios de forma inmediata crea dentro de Adán esta alma, porque Él la sopló. Entonces, la teoría del creacionismo toma lugar más en el proceso de Adán que en el proceso de los humanos que se derivaron después de Adán. En otras palabras, nosotros. Y en último lugar, tenemos la teoría del traducianismo. La teoría del traducianismo lo que establece que tanto el alma como el cuerpo del ser humano se desprende o nace de sus padres, es decir, de su papá y de su mamá. Y esto aún científicamente es comprobado, porque nosotros ni siquiera tenemos que ser científicos. Solamente con hacer un ejercicio mental podemos darnos cuenta que esto tiene más asidero bíblico y de la realidad. Por eso usted ve que hay familias que todos se parecen, tienen rasgos físicos similares, porque el cuerpo se deriva genéticamente de sus padres. Pero también, si nos vamos al término del alma, podemos ver que hay personas que heredan maldiciones generacionales, pero también heredan virtudes generacionales. Ejemplo, la palabra del Señor nos enseña que en la antigüedad una familia era la que servía a Dios en el altar. Y de esta misma familia eran que surgían los músicos en Israel. Y nosotros, por ejemplo, yo conozco familias que todos son músicos. Yo conozco familias que la gran mayoría cantan, porque es un asunto genético, es un asunto de familia, es un asunto arraigado a su alma. Pero también así en las cosas negativas.
Entonces, el traducianismo establece que nosotros como humanos fuimos derivados desde Adán. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, de una sola carne fue creado todo el linaje de la tierra. Todo el linaje, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros fuimos derivados de Adán. Por eso entonces nosotros también hemos heredado el pecado original, porque hemos sido derivados de Adán. Entonces el pecado ha sido transmitido de generación en generación a través de ¿qué? De nuestra alma y de nuestro cuerpo, que han sido derivados de aquellos primeros padres que pecaron. Por eso entonces, si nosotros creyéramos en la teoría del creacionismo, entonces no existiría el pecado en nosotros. El pecado original no tuviera ningún tipo de autoridad ni de poder sobre nosotros. Porque si Dios en el momento que una mujer concibe, crea un alma, esa alma es pura y santa y libre del pecado original. Entonces, en conclusión, el traducianismo es el concepto o es la teoría más acertada a nuestra realidad y a lo que establece la palabra del Señor. Y algo importante recalcar es que las características mentales y temperamentales se heredan de la misma forma que la semejanza física. O sea, eso es algo que es bastante obvio en un ser humano. Cuando un niño nace, inmediatamente uno lo compara. Mira, se parece a la mamá, se parece al papá, los gestos, cuando duerme, aún siendo un bebé recién nacido, uno puede comparar, y eso es algo que realmente siempre se ha vivido desde tiempos atrás. En la Biblia siempre se buscaba la semejanza de que el hijo se pareciera al padre y así sucesivamente. Claro, eso es algo evidente. Usted ve, normalmente cuando un niño nace, siempre se está buscando, muchas veces también se busca dónde está la marca familiar, para ver si el niño tiene un lunar, donde lo tienen las tías, los primos y los ancestros, o si tiene una mancha en el cuerpo, o alguna característica, algún rasgo, porque los cuerpos son derivados de los padres, pero también el alma. Por eso usted puede ver que hay personas que son temperamentales, hay personas que tienen actitudes que son un poco fuertes. Y usted dice, todas las personas o todos los miembros de esa familia son todo así. ¿Por qué? Porque hay cosas que se aprenden, pero hay cosas que son hereditarias, genéticas. Exacto. Entonces, nuestra alma y nuestro cuerpo son derivados de nuestros padres, de nuestros ancestros. Por eso muchas veces nosotros o cargamos maldiciones o cargamos bendiciones, porque son cosas que se derivan de nuestros padres. Pues sabemos que tenemos a un Dios que liberta, que sana y que salva, y que siempre está dispuesto a hacernos diferentes a pesar de nuestras raíces. Amén. Así que en esta noche espero que le haya gustado este video, que haya sido de gran edificación a su vida, y que Dios te bendiga rica y ampliamente. Nos vemos en un próximo video. Chao.